Quisiera saber si tienen alguna consulta en relación con lo último que estuvimos viendo el día martes pasado. ¿Nada? Vimos el ciclo de Rankine el día martes pasado. Quisiera saber si formulamos el rendimiento del ciclo. Alguien, por favor, me diga si es así o no. Repito lo que estoy preguntando. Quisiera que alguien me diga si mostramos una fórmula para calcular el rendimiento del ciclo de Rankine. Ingeniero, justo cuando estaba explicando respecto al ciclo Rankine, se cortó la reunión. Bueno, voy a volver entonces a recordar eso último. Solo explicó de los procesos. No, correcto. Entonces ahora retomemos otra vez el caso del ciclo Rankine. Lo voy a volver a dibujar en el diagrama TS. Entonces, mire, el ciclo que estoy dibujando en el diagrama TS, ciclo 1, 2, 3, 4', 5, 1, es el que hemos denominado ciclo de Rankine. Simplemente para recordar, voy a mostrar cómo era la transformación antes de hacer la modificación propuesta por este señor Rankine. Antes era el proceso 4.1, que ahora ha sido convertido en el proceso 4'5. Y esto como consecuencia de algo que comentamos acerca de las bombas, ¿cierto? Es que no pueden operar con mezclas de líquido y vapor. Bueno, en cualquier ciclo el rendimiento está dado por esta expresión, que en algún momento cuando hablamos de la segunda ley de la termodinámica mostramos. Recordamos que Q sub 0, que es un valor negativo, es el calor cedido, y en este caso particular del ciclo de Rankine, es el calor cedido durante el proceso 3, 4', el condensador. Mientras que Q sub 1 es el calor recibido de la fuente caliente en el proceso ahora 5,
1, 2, lo cual está ocurriendo en la caldera. Ambos procesos son reversibles, pero además son isobáricos. Entonces hay que recordar que en un proceso isobárico, la cantidad de calor intercambiado es igual al cambio de entalpía. Entonces, esto, que ya lo conocemos, nos va a servir para trabajar en la formulación del ciclo de Rankine. Y entonces, Q sub 0 corresponde al proceso isobárico, a la presión P sub 0, entre 3 y 4 primas. Por lo tanto, el valor de esta cantidad de calor lo podemos determinar como diferencia entre la entalpía del estado 3 y la entalpía del estado 4 prima. Mientras que Q sub 1, de una manera similar, será la diferencia entre la entalpía del estado 2 y la entalpía del estado 5. Está claro que este rendimiento del ciclo de Rankine siempre será menor que el rendimiento del ciclo de Carnot en las mismas condiciones de temperatura o presión. Creo que con esto completamos lo que habíamos dejado semi planteado el otro día. Los escucho. Quisiera saber si está claro lo que estoy mostrando. Me están siguiendo. Fíjense, insisto en lo siguiente, con estas dos temperaturas usted puede dibujar el ciclo 1, 2, 3, 4, 1, es el ciclo de Carnot, y con esas dos mismas temperaturas puede dibujar el ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 1, que es el ciclo de Rankine. Entonces lo que estamos llegando a establecer es que el rendimiento de ese ciclo de Rankine es menor que el rendimiento de el ciclo de Carnot, que corresponde a las mismas condiciones. Bueno, lo importante de esto es que este ciclo de Rankine es el ciclo que se usa como ciclo referencial o patrón para este tipo de instalaciones con turbinas de vapor. Y la gran aplicación de estas instalaciones está, digamos, en la generación de energía eléctrica. Es decir, que aprovechando las turbinas, con ellas se mueven los generadores eléctricos y entonces toda la instalación constituye lo que se conoce con el nombre de planta termoeléctrica. ¿Preguntas? Bueno, si no tiene ninguna observación, pregunta, consulta, voy a borrar porque voy a plantear a continuación un ciclo inverso que ya sabemos que tiene una aplicación importantísima en el campo de la refrigeración. ¿De acuerdo? Entonces veamos cómo es el caso del ciclo inverso. Nuevamente en el diagrama TS voy a dibujar un ciclo de Carnot, pero inverso.
Otra vez las temperaturas entre las cuales va a operar el ciclo son T1 y T0 con sus correspondientes presiones P1 y P0 respectivamente. Iniciamos el ciclo con el líquido saturado 1. Inmediatamente se da lugar al proceso 1-2. Luego el proceso 2-3. A continuación 3-4. Y finalmente se completa el ciclo con el proceso 4-1. Tal como lo estamos observando en el dibujo, el ciclo gira en sentido antihorario y por lo tanto el trabajo neto representado por el área encerrada por el ciclo es negativo. Entonces, examinando cada una de las transformaciones, vamos a ir añadiendo, digamos, los mismos criterios que usamos en el análisis anterior. Si con las máquinas que existen actualmente se pudiera llevar a, digamos, a término el ciclo de Carnot, el proceso 1-2, ¿en qué tipo de máquina debería ocurrir? Pregunto, ¿qué le ocurre al fluido 1 para convertirse en 2? Se expande. Se expande. Y usted sabe que hay una máquina en donde los fluidos se expanden y en forma adiabática, ¿no? Porque este proceso que estamos planteando es un proceso de entropía 1 constante, ¿cierto? ¿Qué máquina es la que hemos venido tratando con estas características? Turbina. Una turbina. Entonces, esta turbina ya sabemos que tiene la particularidad que es una máquina que aprovecha la expansión del fluido, sea esta grande o chica, para la generación de trabajo mecánico. Pero en el caso presente, no es esta generación de trabajo mecánico lo más importante. No digo que no tenga importancia, pero no es lo más importante, porque fíjese que lo que se está expandiendo es casi líquido, ¿no? Y resulta que los líquidos no se caracterizan por no experimentar cambios de volumen sustancial, por lo tanto la expansión no es de magnitud y de ahí resulta este trabajo de la turbina en una magnitud que es pequeña, es decir, poco trabajo genera la turbina. ¿Qué es lo importante? Lo importante es esto que está ocurriendo con el fluido, que está pasando de la temperatura T1 a la temperatura T0. Y cuando las sustancias son adecuadas en este uso, y enseguida le voy a dar el nombre característico de esta sustancia, esta temperatura T0 es menor o llega a ser menor que la temperatura ambiental, lo que abre un campo de la termodinámica que se llama refrigeración. Y justamente los fluidos que se usan en estas instalaciones se conocen con el nombre de refrigerantes, como es el caso emblemático del freón 12, cuyas propiedades usted la tiene a mano, ¿cierto? El freón 12 es uno de los refrigerantes hasta el día de hoy más conocido, aunque está en vías de extinción. Es decir, se usa lo que hay, pero no se fabrica más el refrigerante y por lo tanto en algún momento se va a agotar. ¿Cuáles son las razones? Las razones son doble, sería el freón 12, sino toda su familia, que justamente recibe ese nombre como el freón.
Entonces, lo más importante es este efecto que provoca la expansión, de que el fluido enfría a temperatura ambiental. Cuando usted tiene algo frío, entonces cualquier cosa que esté en la proximidad de ese algo frío también va a experimentar un enfriamiento. Y esto está muy de moda ahora con motivo de las vacunas, ¿verdad? El tema de la relación al frío. Bueno, seguidamente plantea el señor Carnot el proceso 2-3, que tal como lo estamos observando en el gráfico es isotérmico, pero también no cambia la temperatura, no cambia la presión, lo que cambia es aumenta el título porque parte del líquido y vapor. Para eso se requiere calor. Entonces, aumenta el título, digo, porque el líquido de esta mezcla 2 se convierte en vapor y gracias a recibir calor, pero calor que se recibe a una muy baja temperatura de una fuente que la llamamos fuente fría. El dispositivo intercambiador de calor se conoce normalmente con el nombre de evaporador, en el que se recibe una cierta cantidad de calor que, de acuerdo con lo que ya sabemos, está representado por el área que se encuentra por debajo del proceso 2-3. Seguidamente, el proceso 3-4 permite que la mezcla 3 termine convertida en vapor saturado 4. ¿Qué es lo que le está ocurriendo a 3 para convertirse en 4? Lo contrario a lo que ocurre en la turbina. Entonces, ¿de qué se trata? Un A ver, compresor. alguien, una compresión. Y entonces acá se plantea, en teoría, de que esta operación sea ejecutada por un compresor. ¿Por qué no por una bomba? Porque en este caso el título es alto. Y entonces hay mayor cantidad de vapor que de líquido, aunque ni la bomba ni el compresor darían satisfacción a tal cosa, debido a que ya hemos mencionado de que ninguna de estas máquinas están en condiciones de operar con mezclas de líquido y vapor. De todas maneras, para que funcione este compresor teórico se requiere trabajo mecánico. Es decir, tiene que haber un motor que mueva el compresor. Finalmente se completa el ciclo con el proceso 4.1 que permite que el vapor saturado 4 se convierta en líquido saturado en una operación que se llama condensación y el dispositivo se conoce con el nombre de condensador, que permite que el refrigerante se da calor. De esta manera, de acuerdo con lo que hemos dicho, un gráfico esquemático de inserción. A través del condensador más W de la turbina.
lo cual arroja un balance ordenado que va a ser así, que da como resultado un trabajo negativo, porque resulta que el trabajo consumido por el compresor es mucho mayor que el trabajo generado por la turbina. Por lo tanto, es una instalación que consume trabajo mecánico. Ahora, ¿qué finalidad tiene la instalación? Esto, fíjese, absorber calor de una fuente fría y luego descargarlo a una fuente caliente. ¿Cuál es la fuente fría? Por ejemplo, esto podría ser la cámara de una heladera, una cámara refrigerada. ¿Y este Q1 a dónde va a parar? El medio ambiente. Y entonces lo que hace esta instalación es bombear calor de el interior de la cámara hacia el exterior. Esto es lo que hace normalmente una heladera. Y entonces, para poder medir, digamos, la bondad de la operación que hace esta instalación, se define un parámetro que se llama coeficiente de operación, que relaciona estos dos valores. Se entiende que mientras mayor sea el coeficiente de operación, mejor será la instalación. Y resulta que en teoría esto estaría siendo un valor comprendido entre 0 e infinito excluido. ¿Por qué los límites del coeficiente de operación son eso? Es motivo de que usted haga su correspondiente análisis. ¿Pregunta? Y algo que tenemos que añadir es que si se trata de un ciclo de Carnot, el coeficiente de operación será el máximo que se pueda conseguir entre estas condiciones. Pero resulta que en la práctica también se hacen modificaciones al ciclo de Carnot, digo en la práctica, no en la realidad, para adecuarlo, digamos, a lo que es una instalación real. Resulta que como la turbina genera muy poco trabajo mecánico, entonces no conviene invertir en una máquina complicada y se la reemplaza por otro elemento que es mucho más simple, pero que logra el mismo efecto de cambio de temperatura. ¿Qué es lo que estoy dibujando? Una válvula. Una válvula. ¿Qué ocurre en una válvula? Estrangulamiento. Estrangulamiento. Ocurre un fenómeno que se llama estrangulamiento, que sabemos que es un fenómeno irreversible, por lo tanto hay aumento de entropía. Sería como el proceso 1,2' que estoy graficando en el diagrama TS, y que además tiene la característica de ser un fenómeno Horizontal. Esta es una primera modificación. Y la otra modificación tiene que ver con la incapacidad del compresor de operar con mezcla líquido-vapor. Y entonces lo que hay que hacer es garantizar de que ocurra algo como esto en el compresor. Es decir, no 3, 4, sino algo como por lo menos 3', 4', que es lo que se llama una compresión seca, a diferencia de la compresión 3-4, que se la conoce como compresión húmeda. Con estas modificaciones, entonces el ciclo deja de ser ya un ciclo totalmente reversible, porque tiene una etapa que es completamente real, el estrangulamiento. Y se entiende de que el coeficiente de operación de este ciclo, que se conoce con el nombre de ciclo estándar, va a ser menor que el coeficiente de operación del ciclo de Carnot. Bueno,
Otra vez, si usted quiere hacer los cálculos, aprovecha las diferencias de entalpía que permiten determinar cantidades de calor. Porque acá en esta expresión, este W, fíjese que es igual a una diferencia de cantidades de calor. ¿Lo ven? Esas cantidades de calor las podemos calcular como diferencias de entalpía y entonces ya podemos determinar el valor del coeficiente de operación. ¿Preguntas? Después de todo lo que estoy planteando, que lógicamente no hace falta que yo indique la importancia que tiene esto en la actualidad y sobre todo en un clima como el que tenemos acá en nuestro medio, ¿no? Un clima caliente. Hoy en día está, digamos, tomando mucha importancia la conservación de las vacunas en términos de refrigeración, pero la refrigeración tiene muchísimas aplicaciones, entre las más comunes, por ejemplo, el acondicionamiento de aire ambiental o, por ejemplo, la conservación de alimentos. En fin, usted puede investigar un poco más y va a encontrar 1001 aplicaciones de la refrigeración. Y lo que acabamos de mostrar son los elementos básicos de esto. Vamos a refrigerar. Otra vez hay alguien con el micrófono abierto haciendo cosas raras. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, el coeficiente de operación CE sí o sí tiene que ser, digamos, diré, el coeficiente de Carnot siempre tiene que ser mayor. ¿Eso sería una condición? Esto es lo que estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque el ciclo es el mejor, pues, ¿no? En las mismas condiciones de temperatura T sub 1 y T sub 0, estamos diciendo que el coeficiente de operación de un ciclo de Carnot es el mejor. Los demás van a ser peores. Pero el ciclo estándar es un ciclo más práctico porque está involucrando cosas que se usan y está respetando el tema del compresor. No sé si quieren preguntar alguna otra cosa. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no está claro? Sí, ingeniero, está claro. Bueno, algo que me olvidé de decirles el otro día y que tiene que ver con el examen que tenemos todavía el día martes, un último encuentro antes del examen, es que cuando ustedes envíen el PDF, lo tienen que nombrar o renombrar poniendo su nombre completo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Para que el PDF no aparezca con un título que dice Cam Scanner o qué sé yo. ¿No? Tiene que aparecer como título el nombre de la persona que está enviando el documento. Entonces usted copia las páginas que tenga que copiar, lo que hubiera hecho y renombra el documento, identificándolo con su nombre. De tal manera que cuando yo lo reciba, lo primero que leo es el nombre de la persona que me está enviando el documento. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Eso es un primer asunto. Segundo asunto. Segundo asunto. Es que solamente deben acoplarse a la reunión con un solo aparato. No sé si me están comprendiendo lo que digo.
Me he encontrado con casos en que aparece la misma persona con un dispositivo y con otro dispositivo y entonces se duplica a sí mismo. ¿Me entienden, no? Sí, ingeniero. Y eso pasó en el examen y por eso es que no Sí. pudieron entrar. La persona que aparezca repetida por lo menos va a recibir un descuento, no para hacer compras, ¿no? Un descuento de nota. Creo que me están entendiendo claramente o no. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Se entiende. Sí. Bueno, la clase que nos queda el próximo día martes la ocupamos en hacer repaso de todo lo que quieran, preguntas y ahora los minutos que restan también, porque con esto estaríamos abarcando todo lo que teníamos previsto. Los escucho. Disculpe, ingeniero, ¿en el examen entrará solo sistema EFU o el otro sistema también? No, no, no. En el segundo examen, Sí. entra todo. Por eso es que el otro día, no me acuerdo si era con ustedes o con el otro grupo, les comentaba yo de que si sus dos exámenes están buenos, entonces podemos obviar el examen final. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no entienden? Porque Sí, ingeniero, se entiende. el segundo examen abarca todo, es como lo que va a abarcar si hubiera, digamos, un examen final. Entonces, a hacer las cosas más fáciles, les estoy planteando esto. Ingeniero, ¿para este examen va a ser la misma modalidad que el anterior? Exactamente igual. Usted tiene que incorporarse al curso y mantenerse en el curso. Si usted entra y sale, está lista para la foto. Ya no hay alternativa. Usted se conecta y va a mirar el ejercicio que debe resolver y va a proceder de la misma manera que en el caso anterior. Y como siempre, mi esperanza es que prime la honestidad, pues, ¿no? Que el examen lo haga cada uno, que sea como un examen de conciencia y de conocimiento, por supuesto. Pero como no los puedo controlar, no sé si están solos, acompañados, si tienen asesores, si tienen matones, o qué tendrán, pues, ¿no? Pero ya les digo, es usted el que quiere aprender, no yo. Ya pasé yo por eso. Entonces, lo que usted me mande involucra también esta cualidad que uno debe tener como persona, ser honesto. Comentario. Bueno, no sé si quieren preguntar alguna otra cosa y si no, nos reunimos el próximo día martes. ¿Qué dicen? Está bien, ingeniero. Bueno, entonces me despido de ustedes hasta el próximo martes a la misma hora.
Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.